Bienvenido a este nuevo video en donde vamos a continuar con nuestro capítulo Ecuaciones de dimensionamiento. En el video anterior aprendimos a determinar el volumen del rotor en función del torque electromagnético demandado y una cantidad denominada estrés tangencial. En esta ocasión aprenderemos a determinar el diámetro de la máquina, el largo axial de la máquina, la relación que existe entre estrés tangencial y densidad de flujo y densidad lineal de corriente y algunos valores típicos o rangos típicos de estas dos variables electromagnéticas. En máquinas eléctricas existe una cantidad denominada razón de aspecto. Esta relaciona el largo axial de la máquina con el diámetro del rotor. Resulta conveniente expresar la razón de aspecto en función del diámetro de entrehierro. De esta forma se evita tener que referir la razón de diámetro al diámetro del rotor o al diámetro de estator, y el error que se comete es bastante menor, ya que la longitud del entrehierro es mucho menor que el diámetro de la máquina. Por tanto, vamos a trabajar la razón de diámetro a partir de esta ecuación. Recuerden que L corresponde al largo axial de la máquina, de la parte activa de la máquina, y D ahora corresponde al diámetro de entrehierro. La razón de aspecto debiese seleccionarse de acuerdo a los requerimientos de cada aplicación. Sin embargo, para diseños convencionales, ya sean motores de inducción o máquinas sincrónicas, existen expresiones que de alguna forma determinan la razón de aspecto óptima de la máquina. Para la máquina de inducción, la razón de aspecto óptima está dada por la siguiente expresión, donde es igual a pi partido por 2 veces el número de pares de polo multiplicado por la raíz cúbica del número de pares de polo. Para la máquina sincrónica, con el número de pares de polo igual a 1, la razón varía entre 1 y 3, y para máquinas con un número de pares de polo mayor que 1, la razón de aspecto óptima resulta igual a pi sobre 4 veces el número de pares de polo multiplicado por la raíz cuadrada del número de pares de polos. Entonces ahora vamos a hacer el mismo ejemplo anterior, pero considerando la razón de aspecto óptima. Entonces, para la máquina de inducción de 40 kW, velocidad nominal de 980 RPM, se pide determinar el largo axial y el diámetro del motor de inducción del ejemplo anterior, considerando X óptimo. Como la máquina bajo análisis corresponde a un motor de inducción, debemos utilizar la razón de aspecto dado por la siguiente expresión: pi partido por 2p multiplicado por la raíz cúbica de p, donde p es el número de pares de polo. Nuestro motor tiene una velocidad nominal de 980 RPM, lo que quiere decir que la máquina tiene un total de número de polos igual a 6, o p, cierto número de pares de polos, es igual a 3. Reemplazando el número de polos en la ecuación, obtenemos que la razón de aspecto óptima es igual a 0,76 aproximadamente. Además, nosotros sabemos que la razón de aspecto es igual al largo axial dividido el diámetro. Por lo tanto, podemos despejar aquí el largo axial, por ejemplo, va a ser igual a la razón de aspecto por el diámetro. Esta expresión de aquí la debemos reemplazar en nuestra expresión de volumen de rotor. Recuérdense que el volumen de rotor ya lo sabemos, que va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado partido por 4 multiplicado por L'. Por lo tanto, pi por diámetro al cubo partido por 4 por x va a ser igual al volumen del rotor. Y de esa forma, ¿cierto?, ustedes despejan el diámetro de la máquina como 4 veces el volumen del rotor partido por pi por la razón de diámetro, perdón, la razón de aspecto, y todo eso por la raíz cúbica. El diámetro finalmente les da 0,76
25 metros. Y el largo axial, ¿cierto? Ustedes ahora multiplican 0,25 por 0,76, les da 0,19 metros. ¿Ok? Entonces, hagan este ejercicio, reemplacen ustedes los valores y comprueben que estos datos sean correctos. Entonces ahora ya no solo conocemos el volumen del rotor de la máquina, sino también conocemos la relación o la razón de aspecto, y a partir de eso podemos determinar el diámetro de entrehierro y el largo axial, ¿cierto?, del rotor y el estator. Ahora, volviendo a nuestra expresión de estrés tangencial, es necesario encontrar la relación de esta expresión con las cantidades o las variables de densidad de flujo magnético y densidad lineal de corriente. Conociendo estas dos variables, podemos después determinar las demás dimensiones geométricas de la máquina. El estrés tangencial se puede expresar en función de la intensidad de campo tangencial y la intensidad de campo normal a partir de esta expresión, donde μ0 es la permeabilidad del aire o la permeabilidad del vacío, H tangencial es la componente tangencial de la intensidad de campo y H normal es la componente normal de la intensidad de campo. Además, ustedes saben que el V o la densidad de flujo, V, es igual a mu por H. Por lo tanto, en el entrehierro, V normal va a ser igual a μ0 por H normal. Por otro lado, si ustedes consideran el estator de la máquina, y toman toda la corriente que hay en la ranura, o todos los n por i de cada ranura, ¿cierto? Y toman toda la corriente del estator y la concentran en una delgada capa de ancho infinitesimal de corriente, es decir, toman toda la corriente de la ranura y la concentran en una capa aquí de ancho infinitesimal que está justo en el borde del estator que está contiguo al entrehierro, y consideran que su estator ahora tiene una superficie lisa, es decir, lo que realmente tenemos ahora es un estator liso con una delgada capa de corriente, ¿cierto?, que es equivalente a toda la corriente de concentrada en las ranuras, y hacen un loop de integración de h.dl, la integral cerrada de h.dl, ¿cierto? En ese loop va a ser igual a ¿qué? A la corriente encerrada por ese loop, y la corriente encerrada por ese loop, si nosotros consideramos que eso es una densidad de corriente lineal, o sea, amperes por metro por unidad de longitud, si ustedes encierran esa corriente, ¿ok?, entonces la integral de h.dl va a ser igual a la integral de a.dl. Fíjense, aplicamos la ley de Ampère, la integral de h.dl sobre este contorno, ¿ok?, va a ser igual a la corriente encerrada, que es igual a por dl, ¿cierto? Amperes por metro por unidad de longitud me va a dar los amperes totales. Ahora, si el ancho en el sentido radial de este loop, o sea, esta dimensión que podemos llamar de R, la hacemos tender a cero, entonces solamente va a haber caída de amperes vuelta o de voltaje magnético, ¿cierto?, en la sección que está en el entrehierro y en la sección de fierro. Pero si además consideramos que el fierro de la máquina es infinitamente permeable, entonces solamente vamos a tener caída en el entrehierro de la máquina. Y en ese caso nuestra integral cerrada de h.dl se transforma nada más que en la integral de h tangencial.dl, ¿cierto? Y eso va a ser igual a nuestra integral de a.dl. Y por lo tanto, a partir de eso, concluimos que el h tangencial, o la componente tangencial de la intensidad de campo magnético, es igual a la densidad lineal de corriente. Entonces ahora nosotros podemos tomar estos dos términos que tenemos aquí y reemplazarlos en nuestra ecuación de estrés tangencial. Y lo que resulta es que el sigma F tangencial va a ser igual a, fíjense, vamos a tener
B normal sobre mu 0 multiplicado por mu 0, o sea, se nos van los mu 0, nos queda B normal, multiplicado por A, o sea, B normal multiplicado por A. Ahora bien, si nosotros consideramos que tenemos una densidad de flujo en el entrehierro de forma sinusoidal, dado por BG coseno de teta, y una densidad lineal de corriente igual a A coseno de teta menos psi, donde psi es el desfase de la forma de onda de densidad de flujo y la densidad lineal de corriente. Y nosotros lo reemplazamos en esta expresión de estrés tangencial y calculamos el valor medio del estrés tangencial, o sea, lo que estamos tratando de determinar es el estrés medio sobre la superficie del rotor o la superficie del estator. Se obtiene la siguiente expresión. ¿De dónde sale esto? Recuérdense que el valor medio va a ser igual a 1 sobre el periodo por la integral desde 0 al periodo de el sigma tangencial de t o de teta, depende de la variable, ¿cierto? En este caso va a ser de teta. Entonces, si ustedes reemplazan la expresión de la densidad de flujo y la expresión de la densidad lineal de corriente en esta ecuación y desarrollan, ¿cierto?, el cálculo del valor medio, van a llegar a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, en esta ecuación, ¿qué es lo que tenemos? Que finalmente el estrés tangencial medio es igual a un medio del valor π de la densidad de flujo de entrehierro multiplicado por el valor π de la densidad lineal de corriente y multiplicado por el coseno del ángulo de desfase entre B y A. Si el ángulo de desfase es 0, esta expresión se hace igual a 1 y por lo tanto tenemos el estrés tangencial máximo. En una máquina sincrónica nosotros podemos considerar que E es igual a 1, si la máquina se diseña apropiadamente, entonces el coseno de psi es igual a 1 y por lo tanto se obtiene el máximo estrés tangencial que la máquina puede entregar. En una máquina de inducción ese ángulo va a ser menor debido al factor interno de potencia o el factor de potencia de rotor. Si tomamos la expresión anterior de estrés tangencial y la reemplazamos en nuestra ecuación de torque, recuérdense que torque era igual a 2 veces el estrés tangencial multiplicado por el volumen del rotor, lo que se obtiene es esta siguiente expresión. Es decir, el torque es proporcional al volumen del rotor, eso no ha cambiado nada, pero ahora nuestro estrés tangencial, ¿cierto?, resulta de esa forma, ¿ya? Aquí se agrega este término que es el factor de bobinado, producto que no todos los conductores enlazan el flujo de la máquina, ya es para tener en consideración ese efecto, por eso se agrega ese factor de bobinado. Los valores de diseño, densidad de flujo y de epsilon, o el desfase que hay entre la densidad de flujo y la densidad lineal de corriente, dependen del tipo de máquina. Por otro lado, A va a quedar determinado por el valor de estrés tangencial, la densidad de flujo y el psi que escojamos o que corresponda a nuestro diseño. De todas maneras, A va a tener que estar dentro de ciertos límites típicos de valores. La densidad de flujo en una máquina de inducción generalmente está en el rango entre 0,7 y 0,9 Tesla. Para una máquina sincrónica, esa densidad de flujo es un poco mayor, entre 0,85 y 1,05 Tesla. En máquinas sincrónicas, el valor de densidad de flujo resulta un poco mayor debido a que en este tipo de máquinas es posible controlar la excitación, mientras que la máquina de inducción es autoexcitada y por lo tanto no es posible controlar esta variable. El valor de psi depende del factor de potencia interno o del factor de potencia de rotor. En una máquina de inducción se asume que el factor de potencia interno es igual a 0,8, mientras que en una máquina sincrónica el factor de potencia es 1. Como se mencionó anteriormente, el valor de la densidad lineal de corriente va a estar definido por los valores de B, sigma y psi que elijamos o que estén impuestos por el diseño y el tipo de máquina. Sin embargo, la densidad lineal de corriente deberá estar dentro de un rango de valores que varía entre 30
y 65 kA por metro para ambas máquinas, es decir, para máquinas de inducción y máquinas sincrónicas. ¿Okay? Este valor es RMS. A continuación, se muestra un tercer ejemplo en donde se debe determinar el valor de la densidad lineal de corriente para el motor de inducción del ejemplo anterior, considerando Pg dentro del rango de valores típicos. Los valores de densidad de flujo para la máquina de inducción se encuentran en el rango de 0,7 a 0,9 teslas. Por lo tanto, nosotros vamos a elegir una densidad de flujo promedio de 0,8 teslas. Además, vamos a considerar que el factor de potencia interno, o el coseno de psi, es igual a 0,8. Por lo tanto, la densidad lineal de corriente va a resultar igual a 2 veces el sigma tangencial partido por la densidad de flujo en el entrehierro multiplicado por el factor de potencia interno, ¿ok? O el coseno de psi. Y esto va a ser igual a 2 veces por 20.000 dividido 0,8 por 0,8. Esto va a ser igual a 62.000 o 62,5 kiloamperes. Eso es el valor peak de la densidad lineal de corriente. Si ustedes dividen A partido por raíz de 2, ahí estamos considerando que nuestra densidad lineal de corriente es sinusoidal. Entonces si dividen A peak partido por raíz de 2 van a obtener la densidad lineal de corriente en su valor RMS. Finalmente, el ARMS va a ser igual a 44.2 kiloamperes, que se encuentra dentro del rango de permitido para la máquina de inducción, que está, recuérdense que A está entre 30 y 65 kiloamperes. Por lo tanto, nuestra máquina está diseñada en los valores adecuados de A o de densidad lineal de corriente. Espero que los conceptos vistos en este video hayan quedado claros. No se olviden que cualquier duda me la pueden hacer al correo werner.jara@pucb.cl o a través del aula virtual. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente grabación.